Soy Pamela Yan y me confieso adicta a tu mente. ¿Y no tengo intenciones de rehabilitarme. Es que entre más la conozco, más me doy cuenta de cuán importante es ayudarte a comprenderla para que juntos podamos convertirla en tu aliada en lugar de poner el piloto automático y dejar que te autosabotees con comportamientos y actitudes inconscientes que te limitan y destruyen. Porque mírate nada más, eres un caudal de talento, de posibilidades, de éxito, de oportunidades. Pero toda la vida te han o te has dicho que no puedes, que no se te da, que no eres suficiente, que mientras otros nacieron con estrella, tú naciste estrellado, que debes echarle más ganas, etc. Y no, basta de vivir así. Es hora de reprogramarte e influir positivamente en tu manera de pensar. Y para ello hay algo muy interesante que te quiero compartir. ¿Me acompañas? Resulta que tu mente tiende a contarte historias a partir de lo que percibes. Y de acuerdo a estudios de neurociencias, en la mayoría de los casos, solo el 10% de estas historias se apegan a la realidad de las cosas. El resto es producto de tu imaginación o de tus condicionamientos sociales, es decir, de tu interpretación a partir de las experiencias que has vivido a lo largo de tu vida o de las creencias que has formado. Una máxima de la mercadotecnia dice que percepción es realidad. Y cada quien percibe en función de su historia de vida. Así que mucho de lo que ves es producto de tu imaginación y no de la realidad misma. Qué fuerte, ¿no crees? Así que la realidad de las cosas es bastante subjetiva. Tu cultura, tu entorno, las personas con las que te relacionas, los programas que ves, los libros que lees, se convierten en filtros a través de los cuales ves la vida. Lo malo es que tenderás a creértela y tomar esas ideas como verdades absolutas. Así que si vas a creer en algo, ten piedad, por favor, y cree en un algo que te funcione para crecer, para evolucionar y ser de paso pues bastante más feliz mientras lo haces. Tú siempre tienes el poder de cambiar la historia y de decirle a tus pensamientos y creencias limitantes: ¡Hey! Ahorita no, otro día con más calmita. Pero para callarlas bonito, primero tienes que identificarlas. Ya lo decía el psiquiatra suizo Carl Jung, quien fue discípulo de Sigmund Freud y que, bueno, pues ustedes saben, era considerado el padre del psicoanálisis. Hasta que no hagas consciente al inconsciente, este dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. ¡Pum! Cuando aceptas que tus pensamientos no son hechos, sino historias que te cuentas, ganas libertad. Además, avanzas con la empatía porque comprendes que el otro hace lo que puede con el conocimiento que tiene y las historias que se cuenta. Y que tal vez, si tú hubieras vivido las experiencias que él o ella han tenido, seguramente actuarías de la misma forma, ¿no lo crees? Piénsalo, porque a veces consideramos que somos poseedores de la verdad absoluta, ¿no? Y que tenemos derecho a juzgar o a calificar a otros, y la única verdad es que no es así. Bueno, esta verdad sí es absoluta, porque yo lo digo. No te creas. Tienes derecho a cuestionarla, pero si resuenas con mi verdad, suscríbete a mi canal y resonemos juntos. ¿En qué estaba? Sí. Pregúntate, ¿qué tipo de historias le he creído a mi mente que me han limitado en algún sentido? ¿Qué historias me contaré a partir de ahora? No eres lo que piensas porque eres mucho más que tus pensamientos, pero sí creas tu realidad a través de ellos. Así que cambia la trama y acaba con el drama. Un gran ejemplo de cómo aplicar esto en tu vida diaria es a través del manejo inteligente del estrés. Checa este video que te dejo por aquí.